esposa me engañó con mi mejor amigo y eso me hizo millonario. Nunca imaginé que la traición más grande de mi vida llegaría de las dos personas que más amaba. Mi nombre es Andrés. Tengo 32 años y hasta hace poco pensaba que tenía una vida tranquila. Una esposa hermosa, un mejor amigo de toda la vida y un pequeño negocio que, aunque aún no despegaba del todo, me llenaba el alma. Una cafetería. Modesta, sí, pero era mi sueño desde que era niño. Camila, mi esposa, siempre me apoyó, o eso creía. La conocí en la universidad y desde entonces fuimos inseparables. Compartíamos risas, planes, deudas y sueños. Ella decía que adoraba mi pasión por el café, por emprender, pero a veces yo notaba algo en sus ojos, como si esperara algo más, algo que no sabía si yo podía darle. Julián, por otro lado, era como un hermano para mí. Nos conocimos en la secundaria y atravesamos todo juntos. Peleas, fiestas, proyectos fallidos. Incluso me ayudó con el préstamo para montar la cafetería. Siempre estaba ahí. Siempre sonreía. Era de esas personas que uno cree que nunca van a fallar. Todo empezó a cambiar lentamente, como cuando el café pierde su aroma pero uno no se da cuenta de inmediato. Camila empezó a salir más con sus amigas, a llegar tarde. Y aunque yo trataba de no pensar mal, algo dentro de mí se removía cada vez que ella me decía, «No te preocupes, estoy bien». En paralelo, mi negocio parecía estancado. Apenas alcanzaba para pagar el alquiler del local y algunos sueldos. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la noche, y aún así sentía que no avanzaba. Pero me aferraba a la idea de que, si seguía insistiendo, todo mejoraría. Una tarde, llegué a casa antes de lo previsto. El local había cerrado temprano por un fallo eléctrico, así que decidí sorprender a Camila con su cena favorita. Pero al entrar, no la encontré. Ni rastro. Su celular estaba en la mesa, y junto a él, una pequeña nota. No decía nada sospechoso, pero el perfume, ese maldito perfume que no era el suyo, lo sentí en el aire. Fuerte, masculino. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana, y ahí estaba, Camila, en el coche de Julián, riendo, tocándose el brazo, muy cerca, demasiado cerca. Fue solo un segundo, pero suficiente para que mi mente comenzara a armar un rompecabezas que ya no podía ignorar. En ese momento, aún no tenía pruebas, solo intuiciones. Pero algo dentro de mí sabía que lo que venía, algo dentro de mí se rompió. Pero intenté hacerme el ciego. Me dije a mí mismo que no debía sacar conclusiones apresuradas. Quizás era solo una coincidencia. Quizás solo estaban hablando. Pero no podía engañarme. El presentimiento crecía como una espina clavada en el pecho. Y cuando una persona que amas comienza a sentirse como un extraño, ya no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron raros. Camila se mostraba más distante, más fría, como si ya no estuviera ahí. Me hablaba poco, evitaba el contacto visual, y cada vez que su celular vibraba, lo agarraba de inmediato y salía de la habitación. Comenzó a inventar salidas con gente que no conocía. Y su sonrisa ya no era para mí. Yo dormía con una tormenta en la cabeza, y cada madrugada me sorprendía mirando el techo, imaginando escenarios que no quería que fueran reales. Pero la verdad tiene una forma cruel de aparecer, incluso cuando no la buscas. Una noche, Camila olvidó cerrar su sesión en la laptop. Nunca fui de revisar sus cosas, pero algo me empujó. Abrí el navegador y vi su correo. Y ahí estaban, los mensajes. Directos, íntimos, innegables. No eran mensajes esporádicos, eran diarios. Cartas de amantes, palabras como «te extraño», «quiero verte sin tener que esconderme», «anoche fue increíble». Firmado con nombre y apellido, Julián, mi mejor amigo. Sentí un golpe seco en el estómago. Se me enfrió el cuerpo. Me costaba respirar. Me quedé paralizado frente a la pantalla por varios minutos, repasando palabra por palabra, buscando alguna señal de que era un mal sueño. Pero no lo era. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo se atrevieron?
¿En qué momento se miraron y decidieron traicionar todo lo que habíamos construido juntos? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas, repasando todos los momentos en que me reí con Julián, los días que Camila me abrazaba y me decía que me amaba, las veces que creí que era feliz. Me sentí humillado, usado, completamente solo. A la mañana siguiente, cuando ella bajó y me vio sentado en la oscuridad, me miró con una mezcla de sorpresa y culpa. No le grité, no hice escándalo, solo le pregunté, con la voz más rota que he tenido en mi vida: ¿cuánto tiempo? Ella no respondió, pero no hacía falta. El silencio fue la confesión más cruel. Se fue esa misma mañana. Ni una lágrima, ni una disculpa. Cerró la puerta con una frialdad que no reconocí, como si yo ya no existiera. Pasé los días siguientes en automático. Cerré la cafetería, apagué el celular, no hablé con nadie. Me quedaba en la cama todo el día, repasando cada recuerdo como si pudiera encontrar la escena exacta donde todo comenzó a derrumbarse. Lloré como no había llorado en años. Sentí que fallé como esposo, como amigo, como hombre. Pero justo cuando el dolor parecía aplastarme, recordé algo que mi abuelo me dijo alguna vez cuando era niño, después de una pérdida. Si vas a sufrir, que sea con café caliente en las manos, al menos que el alma rota tenga un poco de consuelo. Y eso fue lo que hice. Me levanté. Fui a la cocina. Puse agua a hervir. Preparé una taza de café. Y mientras lo bebía, mirando el amanecer por la ventana, me hice una promesa. Voy a levantarme, no por ellos, por mí. Al día siguiente, abrí nuevamente la cafetería. Pero ya no era el mismo Andrés. Había algo roto dentro de mí, sí, pero también algo encendido. Una furia silenciosa, una determinación que no conocía. Me propuse hacer del dolor una herramienta, no una prisión. Ya no me importaban las opiniones, ni de Camila, ni de Julián, ni de nadie. Empecé a llegar más temprano. Cambié el menú, rediseñé el logo, pinté las paredes con mis propias manos. Tomé todo ese sufrimiento y lo volqué en cada taza de café. Era como si necesitara transformar el veneno en aroma, en algo bueno. Empecé a grabar pequeños videos con mi celular. Mostraba cómo preparaba los cafés, cómo organizaba el local, incluso hablaba de forma honesta sobre mi historia, sin nombres, sin detalles, solo lo que sentía. Uno de esos videos se volvió viral. Gente comentaba que se sentía identificada, que querían apoyarme. En cuestión de días, comenzaron a llegar clientes nuevos. Algunos venían desde otras ciudades, solo para tomarse un café y darme un abrazo. Me contaban sus historias, sus pérdidas, sus traiciones, y yo los escuchaba, mientras les servía algo caliente. Mi cafetería, sin buscarlo, se convirtió en refugio de corazones rotos. Un influencer local me visitó sin avisar. Subió un video a sus redes hablando de la cafetería del tipo que renació después de una traición. Ese video también se volvió viral. A la semana siguiente, tenía fila afuera del local. No tenía tiempo para pensar en Camila ni en Julián. A decir verdad, ya no me importaban. Me había reconstruido, no por despecho, sino por necesidad, por sobrevivencia. Invertí lo que ganaba en mejorar el lugar. Nuevas máquinas, un horno para hornear en casa, vitrinas con postres artesanales. Contraté a 2 jóvenes baristas que también habían pasado por momentos difíciles. Quería que el lugar tuviera alma, no solo estética. Cada día cerraba el local agotado, pero lleno. No de dinero, sino de sentido. Ya no necesitaba venganza. Ya no soñaba con que ellos se arrepintieran o me pidieran perdón. No. Solo quería seguir avanzando. Me di cuenta de algo importante. A veces, perder a las personas que amas es la única forma de encontrarte a ti mismo. Un día, mientras atendía como cualquier otro, una clienta nueva se me quedó mirando fijamente. Yo pensé que quizás me reconocía por los videos, así que le sonreí. Pero en lugar de pedirme café, me dijo:
Tú eras amigo de Julián, ¿verdad? El corazón me dio un salto, pero solo asentí con la cabeza. No dije más. Entonces me contó lo que no sabía, o que nunca quise averiguar. Al parecer, después de que se fue con Camila, todo se fue al piso. Julián dejó su trabajo poco después, convencido de que empezarían algo juntos. Pero Camila no era lo que él creía. Discutían todo el tiempo, vivían endeudados y su relación se convirtió en una jaula. Me enteré de que Julián intentó montar un pequeño negocio también, pero no logró levantarlo. Un día incluso intentó imitar el concepto de mi cafetería en otra zona de la ciudad. Mismo estilo, mismos colores, pero sin alma. El negocio duró 3 meses antes de cerrar. Me lo imaginé ahí, preparando cafés con las manos temblando, mientras la culpa le hervía por dentro, mirando mis videos desde la sombra, viendo cómo mi historia crecía mientras la suya se apagaba. ¿Y Camila? La clienta me dijo que se fue, lo dejó, justo como me dejó a mí, porque al final, quien traiciona una vez, no se detiene. No puedo negar que sentí una especie de justicia, no por venganza, no por odio, sino porque la vida, de alguna forma, acomoda las piezas. No hace falta moverlas con rabia, solo dejar que caigan por su peso. Yo nunca les deseé el mal, solo que me olvidaran, que siguieran sus vidas, y que yo pudiera seguir la mía. Pero parece que a veces el castigo no es la pérdida, sino tener que vivir sabiendo lo que perdiste por una mala decisión. Nunca los busqué, nunca les escribí, pero estoy casi seguro de que alguna vez vieron mi cafetería llena, o mis videos virales, o mis fotos sonriendo con clientes, y se preguntaron, ¿qué habría pasado si no lo hubiéramos traicionado? Pero ya era tarde. Porque cuando un hombre se reconstruye desde el dolor, se vuelve inalcanzable para quienes lo rompieron. Un año después de todo, cuando ya ni pensaba en ella, cuando su nombre ya no dolía, ni siquiera molestaba, Camila apareció. Me escribió un mensaje desde otro número. Solo decía, ¿podemos hablar? Al principio dudé si abrirlo, no por curiosidad, sino por respeto a mí mismo. Pero lo hice, no para revivir nada, sino para cerrar la última puerta que quedaba entreabierta. Me escribió que había visto todo lo que había logrado, que había escuchado del local, de los videos, de la gente que hablaba bien de mí, que se arrepentía, que había cometido el peor error de su vida, que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Me dijo que aún me soñaba algunas noches, que extrañaba mi forma de mirarla, que no sabía cómo había llegado a destruir todo por algo que no valía nada, que Julián había sido un espejismo, y que yo era el hogar que nunca debió abandonar. Por primera vez, no sentí rabia, ni alegría, solo un profundo silencio. Como si todo lo que alguna vez sentí por ella se hubiera evaporado. Me había convertido en alguien al que ella ya no podía alcanzar. No porque me creyera mejor, sino porque simplemente yo ya no era ese hombre. No respondí con insultos, no la rechacé con soberbia, solo le dije una frase: gracias por enseñarme lo que no quiero volver a vivir, y la bloqueé, no por orgullo, por paz. Intento contactarme de diferentes números, pero yo seguía bloqueado todos estos números. Hoy, camino por mi cafetería y veo a gente que ríe, que se abraza, que sana con una taza en las manos, y me miro al espejo sin vergüenza, sin rencor, sin miedo, porque entendí algo que ojalá muchos comprendieran. No todas las personas que pierdes son una pérdida. A veces, lo que se va es exactamente lo que tenía que irse. Y cuando la vida te rompa, no pidas explicaciones. Haz café, haz silencio y vuelve a empezar.